Buenos días, ingeniera. Nuestro grupo es el número 2. Está conformada por Pamela Llanos, Karen Reyes, Angie Chulca, Ángeles Peralvo y Jennifer Ipiales. Nuestro tema en general va a ser la importancia del conocimiento de la comunicación. A lo largo de la exposición se irá explicando todos los subtemas que tiene esta. Mi nombre es Pamela Llanos y les explicaré qué es la comunicación y el primer subtema que es la comunicación científica. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas de una misma comunidad lingüística, de ideas, pensamientos y emociones. La comunicación tiene signos como lingüísticos y no lingüísticos. Los lingüísticos pueden ser verbales o escritos, y los no lingüísticos pueden ser visuales, auditivos y gestuales. La comunicación científica. La comunicación científica es la transmisión de mensajes por medio de conocimientos, experimentación y descubrimientos. Esta comunicación es profunda y comprobable, teniendo un lenguaje técnico. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Karen Reyes y le voy a hablar acerca de la comunicación oral y escrita. La comunicación oral es la herramienta más útil y sencilla que nos permite interactuar con los individuos que nos rodean para poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y para este tipo de comunicación es indispensable el sentido auditivo. Un ejemplo de comunicación oral puede ser una conferencia, un diálogo, un discurso, etc. Ahora, la comunicación escrita es la que es capaz de plasmar todo relato en el tiempo y fue indispensable y espontánea la creación de esta comunicación para poder narrar nuestra historia y evolución en el tiempo. Inició con los pictogramas, que son palabras y símbolos, los fonemas y las palabras, que son los conceptos. Un ejemplo puede ser un libro, puede ser una revista, puede ser un periódico, y para este tipo de comunicación es indispensable la vista. Ahora, los elementos de la comunicación. Este es el emisor, o sea, el que transmite el mensaje al receptor, que va a ser el que recibe el mensaje a través de un canal que es el medio físico por el cual puede ser enviado este mensaje. Tenemos el mensaje, que es la información que va a ser transmitida, y el código. Entonces el código puede ser oral o puede ser también escrito. De ahí tenemos los ruidos, que es cualquier dificultad que impide que el mensaje sea transmitido correctamente. El contexto es el conjunto de elementos que impide que el mensaje sea enviado correctamente. Entonces, si retroalimentación es cuando estos dos factores, el emisor y el receptor, se intercambian. Por ejemplo, si el receptor ahora se convierte en emisor, va a mandar el mensaje al emisor, que se va a transformar en receptor, demostrando que la comunicación es infinita. Gracias. Bueno, mi nombre es Angie Chulca y les voy a hablar sobre la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. El lenguaje es la facultad de los seres humanos que usamos para comunicarnos y es universal. La lengua es el sistema de signos o el código, es decir, el idioma que usamos, y es a nivel social. El habla es la realización física del idioma y es individual. Entonces, la lengua es el conjunto de elementos que pueden ser escritos y orales. Estos son los que intervienen en una comunicación.
cada individuo va a tener su diferente idioma. Es decir, que la lengua es un código social y una facultad universal compartida por todas las personas. Ya. Entonces, el lenguaje se va a dividir en diferentes niveles, que es el habla, la norma, el uso y el idiolecto. Entonces, el habla es el uso de la lengua dentro de cada comunidad y que va a ser diferente, ya que toda comunidad tiene su forma propia de expresarse. La norma es el reglamento que se establece dentro de cada región. Entonces, esto va a hacer referencia a la elección de un determinado código. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de cada comunidad, los individuos tienen diferentes maneras de expresarse y de emplear el código, o sea, el idioma. El uso de la lengua dependerá de la intención comunicativa que tengamos en cada contexto. Y finalmente, el idiolecto es algo más íntimo, ya que es algo usado en pequeñas zonas o en pequeñas regiones. Esto es decir que cada tribu urbana va a tener su propia forma de expresarse y que solo entre ellos se van a entender. Mi nombre es Ángel Esperal. Voy a hablar sobre los elementos de la comunicación, los cuales son emisor, receptor, mensaje, código, medio o canal y situación de contexto. El emisor es la persona que transmite e informa, es decir, es la persona que envía un mensaje. Este mensaje va a ser recibido por el receptor. Como su palabra lo dice, es el que recibe la información y este tiene el deber de interpretar todo lo que el emisor le dijo. Cuando los dos se unen existe una retroalimentación, la cual consiste en que puede ser viral y unilateral. Cuando es viral sucede que el emisor se puede convertir en el receptor y el receptor en el emisor, y cuando es unilateral solamente pueden ser emisor y receptor. En el mensaje, el contenido de la información, es decir, que todo el mensaje siempre va a ser emitido, es decir, que el emisor, todo lo que le diga el emisor al receptor es el mensaje. El código son los signos que sirven para formar un mensaje. Todo el mensaje está formado por un código. Este código son signos y los signos siempre se interpretan por nuestros sentidos. El medio o canal es por donde se difunde el mensaje y también existe un medio artificial, un medio que es artificial. Este medio sirve para que las personas nos podamos comunicar a largas distancias. La situación de contexto son las circunstancias en que se sucede la comunicación. Estas circunstancias o sucesos pueden variar y pueden hacer que el mensaje no se transmita bien o al revés, puede hacer que el mensaje se transmita perfectamente. Lo malo de esto es que puede existir el ruido. El ruido es algo que no nos permite que el mensaje se informe correctamente hacia el receptor o al emisor cuando estos cambian. Gracias. Mi nombre es Jennifer Ipiales y les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje y las técnicas para hablar en público. La función del lenguaje referencial es aquella en la que se transmite una información objetiva y un ejemplo podría ser hoy es sábado 2 de julio del año 2016. La función expresiva es aquella en que el emisor transmite un estado de ánimo. Pueden ser las exclamaciones, un ejemplo, yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también, ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. La función apelativa influye en el receptor para que éste reaccione ante un mensaje, pueden ser los reglamentos, las órdenes, entre otros. Y un ejemplo, observen las imágenes y respondan. La función fáctica se da mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emociones. Y el ejemplo puede ser, ¿hay alguien ahí? ¿Quién habla? La siguiente es la función poética. Esta llama la atención de manera elegante y poética, pueden ser los textos literarios o las novelas. Y los ejemplos más comunes se pueden encontrar en las estrofas de novelas o de poemas. La función metalingüística usa la lengua para hablar de la misma u otra. Esta se utiliza el código lingüístico. El ejemplo puede ser ¿qué significa la palabra canalla? En las técnicas para hablar en público. La primera, exprésate con sencillez y sin ambigüedad, sabiendo de lo que se habla.
Organízate, ordenar los elementos de la disertación para seguir un orden específico. La tercera, sé breve, evitar los discursos largos para que el público no se aburra. La 4, ser sincero, decir lo que en realidad sabe. La 5, aduéñate de la situación, establecer vínculos con el público. Y la 6, no leas, habla. Es recomendable llevar unas pequeñas notas para que no pierdas el hilo de lo que estés diciendo y no perderte de lo que vas a decir.